Listo, señores, estamos iniciando la parte 2. Esta parte va a ser más breve, más sencilla, porque ya hemos visto el marco elemental dentro de la documentación para la contratación pública y para la elaboración de bases administrativas. Utilizando los formatos que hemos visto previamente, nosotros ya podemos identificar varios documentos que nos van a servir para elaborar nuestras bases. En este caso, tenemos por ejemplo la disponibilidad, que deberá venir acompañada de esa impresión del CIAF, de la disponibilidad y la certificación presupuestal del CIAF. También, si tenemos una previsión, deberá venir acompañada de ese documento. Si tenemos, por ejemplo, solicitado las bases y en mi entidad se aprueban por resolución o por documento o por proveído, pues adicionalmente esa solicitud que yo mando en la parte de atrás o en un documento anexo o en el memorándum en el cual lo he establecido, deberá también venir estampada la aprobación de bases o la resolución que designa el comité especial. Por eso es importante el empleo de estos formatos, como lo he venido indicando. Ahora lo que vamos a hacer ya es ver directamente cómo se elaboran las bases y los ejemplos más cotidianos. No vamos acá a llenar paso a paso una base administrativa. Lo que vamos a hacer es, a partir de 4 ejemplos que hemos traído, que son los más comunes referidos a temas de contrataciones del Estado, vamos a ver qué pros y qué contras tiene cada tipo de objeto contractual. En este caso, lo que hemos buscado como el tema de servicios, y es lo más común porque es donde se presentan mayores inconvenientes, vamos a verlos de esa manera. Vamos a utilizar el de alquiler, el de fotocopiado, el de seguridad y el de agenciamiento, que son más o menos los que a mí me interesa que ustedes vayan revisando para que vean las distintas condiciones que se establecen en distintos tipos de procesos. Veamos primero el de alquiler. En este caso, estas bases son de una institución que se llama Pronavec. Toda esta información es pública, se encuentra en el portal, ya les hemos enseñado cómo buscarla, cómo establecerla. ¿Se acuerdan que en las bases estandarizadas en la primera cartilla aparecía el logo del OCE? Pues ustedes pueden adaptarla, cualquier entidad la puede adaptar. En este caso, miren, han adaptado, han ingresado las glosas y siglajes de la entidad, han puesto las siglas del proceso y el detalle, han puesto un logo de la entidad y han establecido que son bases estándar para la adjudicación y han dejado esta parte, ¿no? En general, la primera cara siempre es de identificación. Acá podemos ver que es la primera convocatoria, el tipo de proceso es una AMC originaria y va a ser electrónico porque estamos hablando de servicios, como lo indica la norma. Veamos. Si vamos bajando, vamos viendo que el proceso de selección está referido en la parte general, en la sección general, que no se debe modificar, recuerden ello, ¿no? Establecen condiciones, va de la mano con lo que dice la norma. Y en la parte específica, que es lo que nos interesa, vamos a ver cómo han llenado esta entidad esta sección. ¿Listo? Veamos. Lo primero que hay en la sección específica son los datos generales, las generalidades, como las llamamos. El nombre de la entidad, su RUC, su domicilio legal, su teléfono o fax. Este domicilio legal usualmente va asociado con el RUC, es decir, va asociado con la dirección como domicilio fiscal y legal. En otros casos, cuando la entidad tiene muchas dependencias, pues deberá identificar cuál es exactamente el domicilio legal o procesal. El objeto de la convocatoria siempre colocamos la denominación de lo que voy a contratar, ¿no? En este caso es el presente proceso, tiene por objeto contratar el servicio de local para la unidad de enlace regional de Huancavelica. Contratación del servicio de local, o sería contratación del servicio de arrendamiento de local o de alquiler de local, porque servicio de local como que no tiene mucha significancia. El valor referencial también ha sido establecido, están incluidos los impuestos, que es un elemento básico, o sea, el valor referencial incluye todo. El valor referencial ha sido calculado el mes de diciembre del 2014, siempre se establece eso. Profesor, ¿y de dónde sacó este dato? De mi estudio de posibilidades del mercado, acompañado junto con su certificación o disponibilidad presupuestal. El expediente de contratación, con qué documento y con qué fecha se aprobó, la fuente de financiamiento, de dónde salen los recursos, el sistema de contratación cuando corresponde, en este caso será suma alzada, quiere decir que conocen todo, los plazos, cantidades, tiempos, dimensiones y demás. El alcance del requerimiento, acá están los RTMs, para el caso de servicios son TDRs, ¿dónde van a estar? En el capítulo 3.
El plazo de prestación del servicio, vital, porque si no yo no sé por qué voy a ofertar y en qué medida lo voy a ofertar. Los servicios en materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 6 meses. Señores, servicios de prestación continua deben sacarse por no mínimo de 1 año. En este caso el alquiler solo lo están sacando por 6 meses. Debe haber alguna justificación dentro del procedimiento, pero ahorita no podemos lanzar ninguna conjetura, tenemos que esperar a revisar toda la documentación. Costo de reproducción de las bases, 4 soles. Si yo quisiera fotocopiarlas, pues en la entidad me cobrarían este costo de reproducción. Y el marco legal que le aplica. Veamos, continuemos. Cronograma del proceso de selección, vital también. Mientras más grande sea el proceso de selección, más etapas y más grande será el cronograma. En este caso es más pequeño porque estamos hablando de una menor cuantía. Convocatoria, registro, presentación, calificación y otorgamiento. Profesor, ¿estoy viendo mal o han puesto que la presentación, la calificación y el otorgamiento será la misma fecha? No, no estás viendo mal, sino que es una facilidad, una opción que se le brinda al operador logístico y al comité, en este caso más que todo al comité que es el que dirige el proceso, para poder en un mismo día y en un mismo acto elaborar las tres etapas correspondientes, ¿no? Puede ser en más días, efectivamente. Tú puedes demorarte hasta una fecha para presentar, para recibir propuestas, puedes demorarte luego unos días para calificar y evaluar, y otro día luego de la complejidad del servicio para otorgar la buena pro. En este caso va a ser común dentro de la contratación pública para servicios y bienes no muy sofisticados o no muy complicados que en un mismo día podamos ver todo el componente de otorgamiento y adjudicación de la buena pro. ¿Listo? Acá están las alertas importantes. El registro de participantes, ¿dónde va a ser? Se tiene que establecer aquí, en este caso. La presentación de propuestas, del mismo modo, aquí si hubiese sido más... como es un tema electrónico, recuerden que el principal mecanismo, el único mecanismo para establecer este medio de comunicación es el sistema. Entonces, no hay mayor atención que hacerle. ¿Vale presentarlos tanto físico como electrónico? Bueno, se establece lo que indique la norma y la norma le da preferencia al proceso electrónico. Contenido. Siempre en contratación pública se tienen que presentar 2 sobres. El primer sobre se le conoce como propuesta técnica, donde va el cumplimiento de los RTMs, y el segundo como propuesta económica. Son excluyentes. Si no paso el primero, no voy a ni siquiera pasar el segundo. Ni me lo van a abrir, ni me van a calificar. Así que, si en este caso yo no logro pasar por el mínimo, que son 60 puntos para bienes y 80 para servicios en el caso de mi propuesta técnica, no voy a poder ser evaluado ni calificado en la parte económica. Es una evaluación integral, consta de 2 partes, son, ya lo dije, son de manera independiente, y si no paso la primera no voy a poder obtener puntaje en la segunda. En el sobre técnico, en el que yo presento como sobre técnico o en el que establezco los documentos, pues yo voy a listar todas las cosas que van a verificar el cumplimiento de lo que yo necesito, ¿no? Y en este caso son siempre una declaración jurada del postor, una declaración jurada del cumplimiento de los RTMs, una declaración jurada de cumplimiento del artículo 42 de la ley, donde conozco qué se está haciendo, que si presento documentos falsos, pues voy a ser plausible de sanción, etcétera, etcétera. La promesa formal de consorcio, cuando no quiera participar solo, sino acompañado con una empresa amiga o asociada. La declaración jurada de plazo de prestación del servicio, en el caso de bienes se llama plazo de entrega. La declaración jurada sobre información adicional del inmueble, en este caso es para el anexo 6, porque estamos hablando del tema de alquileres. La declaración jurada donde se indique, miren, estos documentos ya son específicos de un arrendamiento. Ofrecer un inmueble con disponibilidad inmediata. No tener deudas de agua, energía, cable, telefonía, impuestos o tasas municipales. Presentar copia de la partida registral. No tener impedimentos para arrendar el inmueble, vale decir que soy el propietario y que tengo poder sobre el predio, sobre el inmueble para poderlo alquilar. Que cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad y funcionabilidad. En caso de ser persona jurídica o de postular una persona natural al proceso mediante un apoderado, deberá adjuntarse una copia de la ficha registral.
En caso de que el inmueble se encuentre en copropiedad o sociedad conyugal, aquel que firme la propuesta deberá presentar un poder con firmas legalizadas ante notario. Entonces, estos documentos son documentos obligatorios, como se señalan acá, para poder ser partícipe de la calificación y evaluación técnica. Facultativamente, yo también puedo presentar mi REMIPE, mi registro de que soy micro y pequeña empresa, o si tengo trabajadores con discapacidad, porque esto, según la ley y para procesos pequeños, me da puntaje y bonificación adicional. La disponibilidad del inmueble también es un documento, acá está como facultativo, pero el hecho que sea facultativo no quiere decir que yo no lo presente, porque si no lo presentase, pues no estaría accediendo a ser calificado, dependiendo de lo que digan los factores de evaluación. El área construida para alquilar o para alquiler también se detallará en un anexo. Y finalmente la propuesta económica, que es un documento único en el cual yo establezco en moneda nacional o en la moneda que establezcan las bases administrativas, cuánto voy a pedir por prestar ese servicio, cuánto es mi oferta como proveedor para poder cumplir con este alquiler que tú me estás solicitando por tantos meses. El puntaje, ¿se acuerdan que el puntaje también debía estar detallado acá? Ya, el puntaje es integral, se compone del puntaje técnico y del puntaje económico y tiene un coeficiente que sumados deben dar la unidad. En este caso, el coeficiente para la propuesta técnica será 0.7 y para la propuesta económica 0.3. Sumados me dan la unidad, vale decir 100 o 20, dependiendo la proporción que yo trabaje. En el caso de proceso de selección siempre trabajamos sobre una ponderación sobre 100. Señores, ¿dónde saco estos porcentajes, estos coeficientes? También están normados. En el artículo correspondiente a factores de evaluación y a bases administrativas se establece en qué umbrales oscila este coeficiente. El técnico de qué valor a qué valor puede estar y el económico también de qué valor a qué valor puede estar. ¿Y qué documentos le voy a pedir para firmar el contrato? Ya sea por orden de servicio o en otra cantidad. ¿Vieron? Sencillo, el plazo para el pago. Y aquí ya viene el detalle de los RTMs. Esto siempre viene acompañado de un memo, de un informe o de alguna solicitud dependiendo de la entidad. Siempre va a tener la misma estructura. Va a indicar cuál es el servicio, bien u obra que necesito, cómo se va a denominar, su objeto contractual, su finalidad pública, el alcance y descripción del servicio, ¿no? Los requisitos que debe cumplir el propostor, en este caso lo han detallado, la descripción del servicio, un área construida, dónde está ubicada, la infraestructura mínima deseada, instalaciones sanitarias, eléctricas, condiciones de servicio, siempre por un responsable del área usuaria, en este caso es la jefatura de la sección Huancavelica de este programa, el plazo de ejecución, ¿no? Y acá indicará en su momento debido a qué, la conformidad del servicio, la forma de pago, la responsabilidad del contratista y las disposiciones finales. ¿Listo, señores? Ese es un tipo de base para alquileres. Aquí nosotros podemos revisarlo, se está quedando dentro del material como para que ustedes puedan observar y ver en qué se han equivocado o qué partes les faltan. Pasemos al siguiente, porque por un tema de tiempo no nos va a alcanzar para mucho. Vamos a ver ahora el tema de seguridad. A ver, vamos a ver primero el resumen ejecutivo. Esto también está normado, señores. Antes, cualquier entidad podía hacer un formato de resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Ahora hay un fichero, hay un formato obligatorio que se debe cumplir. Es el que estamos presentando a continuación. Este formato cumple con todos los datos básicos que necesita el resumen ejecutivo. Cuándo se emitió, quién lo hizo, cuál es el objeto del proceso, la denominación, si está asociado al PAC, a un PAC en particular, si es un proyecto de inversión y tiene código SNIP o documento que declara la viabilidad, cuál es, el dato del requerimiento, la modificación efectuada, si ha habido modificaciones por parte del logístico, si es la primera versión, la segunda versión, si lo hizo el área usuaria, etcétera, etcétera. Tenemos también si va a incluir paquetes o si no los va a hacer, si la contratación se va a hacer por ítems o no, si hay un proceso de estandarización y con qué resolución o con qué fecha se ha aprobado esta estandarización, los requerimientos técnicos mínimos que vienen acompañados del EPOM, del resumen ejecutivo,
las observaciones al requerimiento, cuántas han habido, quiénes las han hecho, en qué fecha, y ya los datos básicos del requerimiento, ¿no? Si se han ajustado algunas condiciones, cómo se determinó el valor referencial, si se pudo usar una fuente o no, cuáles fueron, ¿no? Recuerden que el valor referencial se debe determinar como mínimo con 2 fuentes, y en el caso de que no se pueda, deben sustentarse por qué no se está considerando 2 fuentes. Las fuentes pueden ser cotizaciones, precios históricos, estructuras de costo, catálogos, etcétera, etcétera. Precio se hace, el proveedor, la entidad, los precios se hace, si hay otras fuentes, aspectos que se consideran en el estudio, ¿no? Por ejemplo, el nivel de comercialización, si se consideró o no, mejoras ofrecidas, disponibilidad inmediata, garantías, etcétera, etcétera. Este es el elemento previo a las bases administrativas. De ADS hacia arriba, uno tiene que colgar en el sistema tanto el resumen ejecutivo como las bases administrativas, porque si no el proceso no se va a poder convocar. Información relevante, si hay pluralidad, etcétera, etcétera, y lo más importante, la firma del órgano encargado de contrataciones, ya sea por el área de programación o el área de compras, dependiendo del nivel de entidad que se tenga. En este caso el señor es jefe de la división de programación y gestión, encargado, ¿no? Y en la parte final viene siempre un comparativo. Bueno, este comparativo se ve pequeño acá, lo van a poder descargar más adelante, pero se detalla todo, ¿no? Todos los datos, a qué proveedores se les solicitó cotización, qué otras fuentes se utilizó y cómo se determinó el valor referencial, con qué criterio y cuál es el monto referencial que se está empleando, ¿no? Miren, acá también hay una estructura de costos, etcétera, etcétera. Entonces, esto antes, como les venía comentando, se hacía de cualquier manera. De cualquier manera. Cualquier entidad podía presentar cualquier formato. Frente a ello fue que el órgano rector dijo, por favor, hay que establecer condiciones mínimas, hay que establecer formatos con contenidos básicos para que se cumplan a nivel nacional y facilitar que un proveedor pueda participar con formatos estandarizados, que la fiscalización sea más sencilla y que todos gocemos de un mismo cuerpo normativo y legal. Listo. Ahora vamos a ver las bases para un servicio de seguridad de SUNAT, primera convocatoria, y es un concurso público, el proceso más grande. La parte general ya sabemos de qué trata, no nos interesa en estos momentos, nos interesa la parte específica para ver la complejidad de cómo se han elaborado estas bases administrativas. Listo, y empezamos. Ya vimos que siempre se llenan las generalidades, el objeto de la contratatoria, que acá ya es un poco más preciso, ¿no? Dice, contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las sedes de la SUNAT de distintos departamentos. El valor referencial, como se ha determinado, miren, han incluido una tablita para establecer de qué unidades registrales, zonales o tributarias estamos hablando, ¿no? Madre de Dios, tanto monto, Cusco y Apurímac, tanto monto, etcétera, etcétera. Total, 37.349.495,64 nuevos soles, ¿no? Alertas. En este caso, este establecimiento de aquí, señores, esta tablita que no aparecía en el ejercicio anterior, se emplea cuando el lugar donde se va a prestar el servicio está en la selva. ¿Y por qué? Porque la selva goza de la ley de promoción de la inversión en la Amazonía y un proveedor me puede ofertar tanto una propuesta con impuesto como sin impuesto. Por eso es que en el caso anterior no lo vimos, porque era una zona que no era selva. En este caso sí lo vamos a ver, y solo para el caso de Madre de Dios. Si se dan cuenta, para los demás no se ha establecido. 2.568.121,92, y debe detallarse tanto el límite inferior y el límite superior. ¿Por qué no hay límite inferior, señores? Porque en contratación de bienes y servicios, el límite inferior es 0 o 1 sol. En el caso de obras sí está normado un límite inferior y un límite superior. ¿Listo? Veamos aquí. Aquí ya está el detalle del valor referencial por ítem, cuánto me van a pagar. En este caso es un servicio de seguridad y vigilancia, recuerden. Entonces me han hecho una estructura específica para el supervisor, para el bombero, el agente de vigilancia, el equipamiento y demás. Se dan cuenta que es un proceso un poco más complejo, más grande, más importante.
El expediente de contratación, ¿cuándo se aprobó y con qué documento? Miren, mediante formato de aprobación de expediente de contratación. ¿Vieron? Pues es muy probable que esta entidad sí esté utilizando los formatos del OCE o tenga un instructivo o directiva particular. Va a ser mediante RDR, la fuente 9. El precio es a precios unitarios, vale decir por prestación efectiva. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Cuánto va a durar? Es por 3 años, se está convocando por 3 años. O acabar el monto del contrato, lo que ocurra primero, dice, ¿no? El plazo de prestación, el costo de reproducción y las bases. Y el calendario también, el cronograma va a ser más grande. Recuerden que teníamos menos etapas en una MC, pues en un CP tenemos mucho más etapas. ¿Listo? Registro de participantes, los sobres y los documentos. Miren cómo varían también los documentos obligatorios. Siempre los anexos van a mantenerse hasta el 4. De allí van a variar un poco. Por ejemplo, acá me están pidiendo una copia de la autorización de funcionamiento como empresa de vigilancia en el ámbito geográfico que corresponda, es pedido por la SUCAMEC. También me van a tener que pedir una copia del Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, que en este caso lo da el MINTRA, donde me indica que yo puedo contratar y tercerizar servicios. En el caso de esta documentación, ¿cómo la voy a obtener? ¿Qué me van a pedir? ¿Con qué antigüedad y demás? Facultativa, la experiencia de postor, cumplimiento de prestaciones de postor y equipo de comunicación. Factores, agentes adicionales, si es que me lo van a ofertar, y la propuesta económica, cómo se va a presentar, cómo se determina el coeficiente, los requisitos, los documentos que le voy a pedir para firmar contrato. Miren, son mucho más documentos. Es su constancia de no estar inhabilitado, es su carta de fiel cumplimiento, es una carta por monto diferencial de propuesta. Como es un proceso más grande, requiere más extensión documental para ver el cumplimiento no solo de la propuesta, sino también la celebración y suscripción del contrato. Miren, la estructura de costos mensual por cada puesto requerido también se solicitará. Y si nosotros buscamos en el SEACE, es muy probable que encontremos allí pues quién ha ganado si el proceso ya acabó y cómo han celebrado su contrato en la parte de ejecución contractual, como ya lo hemos visto, ¿no? La forma de pago, se establece el primer mes de servicio y el último también, porque recuerden que en servicios de intermediación uno tiene también la obligación de ver que la empresa esté cumpliendo con las obligaciones y aportaciones de ley, porque está como parte de las inspecciones que se pueden realizar por la Autoridad Administrativa del Trabajo. Así que también tenemos que velar por eso. Y los reajustes de los pagos porque van directamente asociados a la remuneración mínima vital. Si se incrementa la remuneración mínima vital, hay tasas o beneficios o aportaciones que también se van a incrementar y deben estar aquí incorporados como reajustes. ¿Vieron? Entonces, todo esto nos da una mirada un poco compleja y rápida sobre cómo cada tipo de objeto contractual genera unas condiciones y una documentación básica que debe estar cumpliendo. Espero que haya sido de ayuda este pequeño taller. Vamos a poder seguir revisando, se van a incorporar más talleres sobre factores de evaluación, sobre ejecución contractual y espero que puedan emplearlos, toda la información que aquí se les muestra para el desarrollo de sus actividades y funciones. Ha sido un placer, lamento no haber podido incluir más ejercicios, pero estarán próximamente llegando a sus correos electrónicos. Muchas gracias.